Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregar sprites para trabajar, ¿sí? Lo primero que vamos a trabajar, no podemos utilizar imágenes sin, de manera pura, sino que tenemos que transformarlas a un tipo de archivo que es XNB, ¿sí? Entonces para eso tenemos una herramienta que se llama PNG to XNB, que nosotros podemos seleccionar. Vamos a elegir o un archivo individual o seleccionar directamente una carpeta. Yo voy a seleccionar una carpeta, ¿sí? Voy a decir que agregue los resultados acá. Vamos a agarrar y le vamos a crear una carpetita para, vamos a llamarla XNB, así ya tenemos los recursos ahí colocados. Entonces cuando le doy Convert, automáticamente todos los recursos gráficos que va a encontrar me los va a crear en XNB. Lo importante de todo esto es lo siguiente: nosotros deberíamos tener archivos .mlg, porque los archivos PNG son aquellos que tienen la posibilidad de tener transparencia. Entonces no nos quedaría un cuadrado blanco, sino que esos elementos, ¿sí? Entonces el primer elemento que vamos a utilizar va a ser la montaña. Entonces vamos a agarrar acá, fíjense, vamos a buscar montaña.xnb. Entonces acá voy a tener la carpeta content. Dentro de la carpeta content vamos a tener todos los contenidos. De hecho, inclusive nosotros cuando arranca, acá tenemos el constructor de nuestra clase Game1, tenemos el elemento que dice content, root directory content. Entonces vamos a crear acá, primero y principal, una carpeta que la voy a llamar img, ¿sí? IMG, dentro de ahí vamos a colocar las imágenes. Entonces voy a utilizar montaña y vamos a poner la montaña dentro de aquí, ¿sí? Conceptos importantes, ¿sí? Primero principal, el uso del spray batch, ¿sí? Si se fijan, acá tenemos spray batch, es el que se va a encargar puntualmente de dibujar cada uno de mis elementos. Dentro de spray batch, dentro del método draw, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a indicar que el spray batch comience a trabajar. Todo lo que va a necesitar es básicamente un sprite batch.begin y encerrar todo en .end. O sea, cada vez que yo dibuje, mi sprite batch va a tener que hacerlo dentro de aquí, ¿sí? Pero para trabajarlo más armónicamente, voy a ir al diagrama de clases y lo primero que voy a hacer, me voy a crear una clase a la cual yo voy a llamar montaña, ¿sí? Entonces, esto igual va a sufrir una modificación. ¿Por qué? Porque todos los sprites en realidad van a tener dos métodos. Van a tener el método dibujado y el método de actualización, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo podría hacer para definirlo correctamente, vamos a crear una clase sprite, ¿sí? Dentro de mi clase sprite vamos a agregar algunos elementos, ¿sí? Bueno, primero principal nos vamos a hacer el using Microsoft.xna.framework y vamos a .graphics, ¿sí? Bien. Ahora, dentro de esta clase la podemos definir como abstracta. Vamos a necesitar algunas cositas, como por ejemplo, dijimos que todo elemento va a tener una ubicación y va a tener un alto y ancho. Entonces para eso vamos a hacernos un atributo del tipo vector2, ¿sí? Que este va a contener una x y una y, al que vamos a llamar ubicación. Ubicación, ¿sí? Acá le hacemos la operación de la clase, ¿sí? Subgetter y setter, y vamos a hacer también, vamos a decir vector2 tamaño, ¿sí? ¿Por qué? Recordando lo que dijimos anteriormente, vamos a establecer la superficie, tamaño. Entonces, al ser una clase abstracta, vamos a definir dos métodos que van a ser abstractos. O no, vamos a crear un sí, vamos a decir, establecer acá drop full texture. Vamos a trabajar con una textura 2D, textura
textura, ¿sí? Muy bien, vamos a crear un método abstracto, ahora sí, public abstract void update, y vamos a crear un método virtual, public virtual, o sea, el abstracto yo voy a definir en mis clases derivadas cómo es que se va a comportar, porque recuerden que estoy siempre dentro del ámbito de una clase abstracta, es decir, no voy a poder instanciar un objeto sprite, sino que voy a tener que instanciar uno más específico, pero el método virtual me permite reimplementarlo en caso de considerarlo necesario. Void draw, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a comportar mi método draw? De la siguiente manera. Vamos a agarrar y decir, bueno, public no, vamos a decir rectangle, ¿sí? Rect igual new rectangle. Entonces vamos a decir en estos elementos vamos a ir pasando, tenemos que definirlo como integer, la x de la ubicación, ubicación.x, int ubicación.y. Bien, ahora el alto y el ancho, que va a ser de nuevo int tamaño.x, int tamaño.y. Entonces con esto ya tengo la superficie que va a estar ocupando el método draw, ¿sí? Este va a recibir en su interior un objeto del tipo spriteBatch. Me olvidaba de eso, muy importante. Pues el spriteBatch, lo voy a llamar SB, es el que se va a encargar de dibujar draw, ¿sí? sb.draw, y le voy a decir que dibuje la textura, que la dibuje en esta superficie, y vamos a establecer un color white, ¿sí? Es decir, si yo cambio el color de acá, va a ir pasándole como si estuviese con aerografía, pasándole una capa de un color diferente, ¿no? O sea, ejemplo, si yo quisiera hacer algo que estuviese en Marte, directamente le pongo color red y va a transformarlo en rojo. Bueno, bien, ya tenemos esto, ¿sí? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es decir que vamos a hacer una herencia que montaña hereda de sprite, ¿sí? Entonces, a partir de ahora lo que tenemos que hacer únicamente es implementar la clase abstracta. Bueno, acá el update por ahora no vamos a hacer absolutamente nada, porque no nos interesa, pero sí lo que vamos a decir, vamos a crearle un método. Es más, se lo vamos a crear a nivel de sprite, porque también deberíamos tener un método abstracto que sea para cargar contenido. Public void load content, ¿sí? Content manager, ¿sí? Content. Vamos a recibir un content manager, ¿sí? Lo podemos definir también como virtual. ¿Por qué? Pues nos convendría tener un atributo protegido, protected content manager, porque este lo vamos a utilizar para otras cosas, content, y lo establecemos como protegido porque lo vamos a acceder directamente desde nuestra herencia. Entonces content va a ser igual a ¿quién? Al content manager que estoy recibiendo, ¿sí? Que lo voy a recibir del game 1. Bien, entonces lo único que vamos a hacer ahora en la montaña, vamos a decir override, vamos a recibir el content, ¿sí? Pero a su vez vamos a levantar este contenido en la montaña. Un detalle importante es definir que en la montaña, seleccionando el archivo, lo tenemos que cambiar a copiar siempre. Y ahora sí, vamos a decir content.load, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que vamos a estar cargando? Bueno, acá vamos a decir que textura, más textura nos convendría también definirla como protegido, así no entramos a través de la operación. Protected
Vamos a definirle todo como protected, así no hacemos las cosas bien de entrada, ¿sí? No ponemos nada privado y lo ponemos como protegido. Entonces bien, ahora vamos a decir que textura va a ser igual a content.load texture 2D. Y acá nos va a pedir el asset name, ¿sí? Que yo voy a poner entre comillas. Pero ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Bueno, acá establezcamos el framework.graphics, así. ¿Cómo es el nombre? Fíjense que mi archivo se llama montaña.xnb. Nosotros tenemos que retirarle la extensión, es decir que va a venir a buscar en la carpeta img // montaña, ¿sí? La extensión .xnb tiene que ser removida. Ok, al tener eso ya directamente tenemos la textura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a venir a nuestra clase Game1 y lo primero que vamos a definir algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, montaña igual new montaña, ¿sí? Bien, acá ya tengo el sprite de montaña que voy a mostrar. Entonces, cuando yo hago load content, voy a decir que montaña.ubicación vamos a establecerlo en la posición new vector 2 0 0. Montaña tamaño igual new vector 2 y vamos a decir que midan 300 por 200. Y ahora decimos montaña.load content y acá le pasamos el content de nuestro formulario, de nuestra ventana. Entonces este se va a encargar de cargar ese contenido, ¿sí? Bien, al tener eso, ahora lo único que vamos a ir es al sprite batch. Fíjense que tenemos el begin y el end. Bueno, y acá es donde voy a decir montaña.draw y le voy a pasar mi objeto sprite batch. Entonces a partir de ahora, cuando yo esto lo ejecute, me va a tener que mostrar la montaña. Fíjense que ahí lo tenemos, me muestra la montaña en el tamaño indicado. Yo podría tener un montón de montañas más creando, vamos a poner que sea de 500. Y ahí tengo la montaña que me va a quedar de fondo. Y con esto voy agregando los sprites a mi gusto, ¿sí? En la medida que yo tenga que ir poniendo más sprites, tengo que tener en cuenta que siempre tengo que dibujar primero lo que se encuentra al fondo y luego venir para adelante.